Retomamos vamos a arrancar con la unidad número 2 ahora. Ya les compartí ahí pantalla. Como yo les comentaba antes, vamos a trabajar en esta unidad con la primera parte ya de la inferencia estadística, correspondiente a la estimación puntual y por intervalos, que va a servir también como base para las unidades siguientes, pero ya comenzamos a introducirnos concretamente en técnicas de inferencia estadística. En general, las técnicas de inferencia se dividen en dos grupos, o la estimación de parámetros, puntual y por intervalos, que es lo que vamos a ver en esta unidad, y las pruebas de hipótesis, que es lo que van a empezar a ver en las unidades siguientes, ¿sí? Después de la unidad correspondiente a muestreo. Esto es un poco lo que yo les comentaba. Esta unidad se va a abocar concretamente a la estimación puntual y la estimación por intervalos, ¿sí? En la unidad 3 vamos a ver las técnicas de muestreo, y en la unidad 4 va a comenzar a ver los procedimientos de prueba de hipótesis, que es otra de las grandes, digamos, ramas en las que se divide la inferencia estadística, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos repasado un poquito al comienzo. Normalmente cuando uno encara un estudio estadístico, identifica la población, identifica si va a trabajar con toda la población o con una parte de esa población, que es lo que denominamos muestra. A partir de la población se calculan lo que denominamos parámetros, por ejemplo, el promedio, ¿sí? Y a partir de la muestra dijimos que se calculan estimadores de esos parámetros poblacionales. Por ejemplo, en el caso de la media poblacional, el estimador es la media de la muestra, que es X barra, ¿sí? En principio, digamos, si la muestra está bien tomada, sería lógico pensar que este X barra debería estar cerca del verdadero valor del parámetro, ¿sí? Los valores de los parámetros para nosotros van a ser desconocidos, porque para conocerlos tendríamos que trabajar con toda la población, y eso es lo que queremos evitar. Queremos trabajar con una muestra que es más simple en términos de tiempo y de costos, y aproximarnos a partir de esa muestra a lo que pasa en la población. Entonces, este valor del parámetro poblacional no lo voy a conocer, sino que voy a tratar de aproximarme a través de distintas técnicas, ¿sí? Una primera aproximación muy simple es calcular el promedio de la muestra, que como yo les decía antes, si la muestra cumple con las condiciones de ser suficientemente representativa de la población, yo debería pensar que va a estar cerca el X barra del verdadero valor del parámetro, ¿sí? Sin embargo, digamos, hay una serie de propiedades que deben cumplir los buenos estimadores para justamente evaluar qué tan probable es que el estimador esté cerca del parámetro que yo quiero estimar, ¿sí? Para explicar un poco estas propiedades de los estimadores, uno puede pensar que el parámetro que uno desea estimar es el hoyo de golf, ¿sí? Y que el estimador es la persona que está jugando, el jugador, ¿sí? Cuando el jugador realiza un golpe con la pelotita y la pelotita se aproxima, digamos, al hoyo, esa aproximación sería equivalente, digamos, a la estimación que uno está realizando, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, si la estimación es buena, ¿sí? Sería probable que la pelotita esté muy cerca o incluso coincida con el parámetro, que sería en este caso el hoyo de golf, ¿sí? Esa sería un poco la analogía, digamos, en un ejemplo concreto para que ustedes lo entiendan. Entonces, vamos a ver qué propiedades tienen que cumplir estos estimadores para asegurarnos de que van a estar cerca del valor del parámetro, ¿sí? En términos generales vamos a denominar tita al parámetro y tita sombrerito al estimador, ¿sí? O sea, tita va a hacer referencia en general a cualquier parámetro, y
Tita Sombrerito a los estimadores, a cualquier estimador, aunque ya vimos antes que los estimadores, en el caso de la media, el parámetro era muy y su estimador era X barra, en el caso de la varianza, la población era sigma cuadrado y su estimador era S cuadrado, y en el caso de la proporción para variables cualitativas, íbamos a simbolizar con P al parámetro y con P sombrerito al estimador, ¿sí? Entonces, tita y tita sombrero van a indicar estimadores y parámetros en general. Entonces, ¿qué propiedades deben cumplir? La primera propiedad es la insesgabilidad, la consistencia, la eficiencia y la suficiencia, ¿sí? Estas son 4 propiedades deseables que tendrían que cumplir los buenos estimadores de un parámetro. Entonces vamos a analizar cada una de estas propiedades, qué significan, cómo verificarlas, ¿sí? Qué estimadores que nosotros conocemos de los parámetros poblacionales cumplen y no cumplen con estas propiedades deseables, ¿sí? Bueno, la primera propiedad que yo les había planteado es la insesgabilidad. Vamos a decir que un estimador es insesgado cuando la esperanza de ese estimador sea igual al parámetro que se quiere estimar, ¿sí? O sea que si yo tomo todas las muestras posibles de un determinado tamaño, calculo el estimador en base a esas muestras y calculo la esperanza de ese estimador, la esperanza del estimador debe ser igual al parámetro estimar. Si se cumple esta condición, se dice que el estimador es un estimador insesgado, ¿sí? ¿Qué estimador de la media poblacional habíamos visto que cumple con esta propiedad? Ya en estadística 1, ¿no? En el capítulo 6. A ver. Si el ¿La media parámetro... muestral? La media muestral, muy bien. Habíamos repasado antes del recreo que la esperanza de la media muestral es igual a la media poblacional, que eso se podía demostrar trabajando con todas las muestras posibles en un ejemplo, como está en el apunte de estadística 1, o también analíticamente, que yo les había dejado analíticamente el desarrollo de una demostración muy cortita, trabajando con las definiciones, ¿sí? Entonces, habíamos demostrado que la esperanza de la media muestral es igual a la media poblacional, con lo cual podríamos decir que la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional, o sea que cumple con esta primera propiedad, ¿sí? Si no se cumpliera que la esperanza del estimador es igual al parámetro, la diferencia entre la esperanza del estimador y el parámetro que se desea estimar es lo que vamos a llamar sesgo, ¿sí? Que en este caso hemos simbolizado por K. K sería la diferencia entre la esperanza del estimador y el parámetro a estimar en el caso de que el estimador no sea insesgado, ¿sí? Si es insesgado, lógicamente el sesgo es 0, porque esto coincide con esto, ¿sí? Hay estimadores que no son insesgados, entonces tienen una diferencia que se denomina sesgo, ¿sí? Esperen un segundito, se tildó el PowerPoint. Suena. Venimos también. A ver, voy a dejar de compartir, no sé qué pasó. Profe, sí, Sí, disculpa, me quedó una duda de la unidad 1. sí, Sobre los grados de libertad, ¿van a ser siempre igual al tamaño de la muestra? no, depende del estadístico, ¿no? O sea, en algunos estadísticos que yo les mostré eran, por ejemplo, en el chi cuadrado era n-1 grado de libertad, ¿sí? En el t, que yo les mostré, también era n-1, pero ya vamos a ver que hay otros estadísticos que tienen n-2 grados de libertad. Eso depende de la construcción del estadístico, ¿sí? En cada caso ustedes van a tener que aprender, asociado con el estadístico,
qué grados de libertad tiene, ¿sí? Siempre van a depender del tamaño de la muestra, pero no necesariamente van a ser el tamaño de la muestra. En algunos casos coinciden con el tamaño de la muestra, en otros casos son el tamaño de la muestra -1, en otros casos son el tamaño de la muestra -2, ¿sí? Dependiendo de, como les había dicho yo, de la cantidad de observaciones linealmente independientes que haya en la definición, ¿sí? Sí, profe, Cuando vayamos perfecto. viendo cada estadístico, van a ir ustedes aprendiendo cuáles son los grados de libertad asociados con cada estadístico. La definición básica de la T, la H cuadrado y la F, sí, porque uno parte de distribuciones con n grado de libertad, entonces llega a una variable con n grado de libertad. Pero los estadísticos se construyen a partir de la definición de varianza, por ejemplo, del cociente entre la varianza y digamos, la varianza de la población y la varianza de la muestra, entonces eso hace que la cantidad de observaciones que tienen linealidad, independencia, sean distintas y hace que vayan cambiando los grados de libertad. Todo depende de la construcción del estadístico, ¿sí? Pero en cada caso siempre van a estar especificados. ¿Mm? De 10, ¿Queda profe, claro? gracias. ¿Sí? Bien, bárbaro. Bueno, entonces decíamos que si el estimador no es insesgado, va a haber una diferencia entre la esperanza del estimador y el parámetro, y esa diferencia es lo que se denomina el sesgo de la estimación, ¿sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, acá gráficamente un parámetro θ que quiero estimar, θ sub 1 es un estimador insesgado porque fíjense que tiene esta distribución y la esperanza de θ sub 1 coincide con el parámetro que yo quiero estimar, ¿sí? La media de la distribución de θ 1, la distribución de θ 1 es la que está en lila, bueno, a su lado, tiene media que coincide con el parámetro estimar. En cambio, un estimador θ sub 2 cuya media se encuentra desplazada hacia la derecha, en este caso del valor del parámetro, no es un estimador insesgado de θ porque la esperanza del estimador es igual a θ más un valor, que en este caso sería el sesgo, ¿sí? Y en términos del ejemplito que dábamos, un estimador, digamos, no insesgado sería este, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que este estimador no es insesgado porque en general las pelotitas están cerca del hoyo, pero fíjense que el centro de todos los tiros que realizó este estimador no se encuentra en el hoyo, sino que se encuentra hacia la derecha, digamos, del hoyo, ¿sí? Entonces, θ sub 2 acá sería un estimador con sesgo. Si esto lograra estar alrededor del hoyo, sería un buen estimador, como ocurre en el caso de θ 1. No necesariamente coinciden con el hoyo, o sea, no necesariamente las estimaciones coinciden con el parámetro estimar, pero en promedio están cerca de ese valor, ¿sí? Este es el concepto, digamos, que refleja la insesgabilidad de un estimador. Si yo tuviera que elegir entre dos tiradores, es preferible el tirador 1, que en promedio está más cerca del hoyo que el estimador 2. A lo mejor fíjense que este tiene mayor variabilidad, pero en promedio está más cerca del hoyo que este, que las acerca más, pero en un centro que no coincide con el valor que yo quiero estimar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces esto que ya habíamos dicho, la esperanza de la media muestral es igual a la poblacional, o sea que la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional. También demostramos antes que la esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional. Entonces podemos decir que la proporción muestral también es un estimador insesgado de la proporción poblacional, ¿sí? En cambio, la esperanza de la varianza muestral calculada dividiendo por n, que era lo que yo les decía antes, que en general ustedes en estadística 1 hacían en el numerador la diferencia de los cuadrados dividido por n, no se preocupaban demasiado, bueno, según la cátedra, según la división, algunos hacen más hincapié en que cuando trabajen con una muestra dividen por n-1 y otros dicen trabajen directamente con el n, ¿sí? Si uno calcula la varianza dividiendo las diferencias al cuadrado por n, se genera un estimador sesgado
de la varianza poblacional, porque la esperanza del S cuadrado resulta igual a la varianza de la población, pero multiplicada por n-1 sobre n, que este sería, digamos, un poco lo que refleja el sesgo, ¿sí? Para asegurarnos, en este caso, S cuadrado, como les decía, calculado dividiendo por n, ¿sí? Para corregir ese sesgo es que se divide por n-1, ¿sí? Que es lo que habrán visto a lo mejor ustedes ya en estadística 1, que les decía, bueno, si es una muestra, debemos trabajar con lo que se llama la varianza corregida. La varianza corregida es la misma fórmula, pero en el denominador tiene n-1. Se puede demostrar, digamos, desarrollando la esperanza de la varianza corregida, que resulta igual a sigma cuadrado, o sea que la varianza muestral corregida, que es la que vamos a denominar cuando se calcula colocando en el denominador n-1, sí resulta ser un estimador insesgado de la varianza poblacional. Si la varianza muestral se calcula sin corregir, como en este caso, resulta un estimador sesgado de la varianza poblacional, ¿sí? Bueno, la otra propiedad que habíamos dicho es que tenía que ver con la consistencia de los estimadores. ¿Cuándo vamos a decir que un estimador es consistente? Bueno, cuando al tomar muestras suficientemente grandes, existe la seguridad de que el estimador va a estar cerca del valor del parámetro, ¿sí? Simbólicamente uno dice que en el límite, cuando n tiende a infinito, que esto estaría indicando que al tomar muestras suficientemente grandes, la probabilidad de que la diferencia en valor absoluto entre el parámetro y el estimador sea menor que un número e muy chiquito, es igual a 1, ¿sí? En términos de probabilidad, el 1, ustedes saben que está relacionado, como habrán visto en estadística 1, con la certeza, con un evento cierto. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Si usted toma muestras suficientemente grandes, es muy probable o casi seguro, por eso la probabilidad resulta igual a 1, de que la diferencia entre el estimador y el parámetro sea muy chiquita, menor a un número e muy pequeño, ¿sí? Que simboliza el error, ¿sí? Que es la diferencia justamente entre el estimador y el parámetro. O sea que esta propiedad toma relevancia solamente cuando estamos trabajando con muestras grandes. Si estamos trabajando con muestras pequeñas, no se puede analizar si un estimador es o no consistente, porque eso se analiza, digamos, al aumentar el tamaño de la muestra, ¿sí? La otra propiedad es la eficiencia. Si yo tengo dos estimadores que son insesgados o por lo menos consistentes, supongamos tita 1 y tita 2, estimadores del mismo parámetro, ¿no? Tita. Vamos a decir que tita 1 es más eficiente que tita 2 si la varianza del primer estimador es menor que la varianza del segundo, ¿sí? Esto es lo que se denomina eficiencia relativa, en realidad, porque la eficiencia nosotros la determinamos no en forma absoluta, que se puede hacer con la regla de Rao-Kramer, pero es bastante complejo, digamos, el desarrollo de la algebraico, ¿no? Para obtener la eficiencia absoluta, pero se pueden obtener cotas por Rao-Kramer de eficiencia absoluta, pero nosotros no lo trabajamos. Solo trabajamos la eficiencia en términos relativos, o sea, si tomamos dos estimadores que sean insesgados o por lo menos que cumplan con la propiedad de consistencia, vamos a decir que uno es más eficiente que otro si tiene menor varianza. Y esto es lógico porque si yo tengo el estimador tita sub 1 que tiene menor varianza, va a tener una distribución más próxima al parámetro estimar que un estimador como tita 2 que tiene la distribución en rojo, una distribución más aplanada, que muestra mayor dispersión en torno al parámetro y por lo tanto tiene menos probabilidades de estar cerca del valor del parámetro, ¿sí? O sea que la eficiencia relativa está vinculada con la variabilidad asociada a la distribución de cada uno de esos estimadores. Cuanto menor sea la varianza, mejor o más eficiente va a ser el estimador en términos relativos. Y esto es lo que lo podemos, digamos, representar en el ejemplo que estábamos diciendo del juego de golf.
En este sentido, si yo tengo un jugador que no acierta en el blanco, pero que en promedio está cerca, más cerca que el jugador 2, este jugador va a ser más eficiente que este, porque tiene más probabilidades de acertar en el hoyo que este, que también está centrado. Fíjense, estos dos estimadores, los dos jugadores corresponderían a estimaciones eh, insesgadas, en el sentido de que los dos tienen en promedio el hoyo, los dos son insesgados, ¿sí? Pero este es más eficiente que el jugador 2 porque tiene menor variabilidad alrededor del valor que yo quiero estimar, ¿sí? Acá tengo dos estimadores, uno con mejor o más eficiente que el otro, ¿sí? Dos estimadores insesgados, pero el estimador 1 con mayor, menor varianza y por lo tanto mayor eficiencia, ¿sí? Entonces, estas pautas nos van a ir permitiendo, o estas propiedades nos van a ir permitiendo elegir entre diferentes estimadores. Por ejemplo, como estimador de la media muestral, ya habíamos visto, perdón, de la media poblacional, ya habíamos visto que la media muestral cumple con la condición de que la esperanza del estimador sea igual al parámetro, o sea que es un estimador insesgado, ¿sí? Si ahora pero la mediana también podría considerarse como un estimador de la media poblacional, ¿sí? Si yo quiero comparar cuál de los dos es más eficiente, puedo visualizar sus varianzas. Habíamos visto que la varianza de la media muestral era la varianza de la población dividido el tamaño de muestra. Y puede demostrarse también analíticamente que la varianza de la mediana es igual a una constante por la varianza de la media muestral, con lo cual, ¿cuál de los dos estimadores va a ser más eficiente para estimar la media de la población? ¿Qué les parece? En términos relativos. La media muestral. La media muestral, muy bien, porque siempre va a ser mayor porque está multiplicada la varianza de la media muestral por esta constante, ¿sí? O sea que se puede demostrar entonces que la varianza de la media muestral es menor que la varianza de la mediana y por lo tanto para estimar la media poblacional es más eficiente la media muestral que la mediana, ¿sí? Y la otra propiedad, la última, es la de suficiencia. Y se dice que un estimador es suficiente cuando usa toda la información disponible en la muestra para estimar el parámetro, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera una población de tamaño n, n grande, ¿no? Y tomo una muestra de tamaño n chiquito y defino como un estimador de la media el promedio entre dos observaciones, por ejemplo. Este estimador posiblemente cumpla con otras propiedades, o sea, si yo aplico propiedades acá, seguramente sea insesgado, ¿sí? Pero no es un estimador suficiente. ¿Por qué? Porque tengo n observaciones en la muestra y solo considero para estimar la media de la población la primera y la segunda, supongamos, ¿sí? Solamente toma dos observaciones y las promedia cuando tengo una muestra de tamaño n. Este estimador no es suficiente porque no utiliza información de las n observaciones que tengo, sino solamente de dos observaciones para estimar un parámetro en particular. Puede cumplir otras propiedades, como decíamos. Seguramente si yo aplico propiedades acá de la esperanza, puedo demostrar que este estimador es insesgado, pero no es suficiente. De manera que si yo lo tengo que comparar con otro estimador, seguramente me quedaré con aquel estimador que cumpla la mayoría de estas propiedades deseables, ¿sí? A veces hay estimadores que no cumplen todas las propiedades, pero cumplen la mayoría. Entonces, frente a otro estimador, uno analiza cuál cumple con la mayor cantidad de las propiedades para quedarse con ese estimador. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, hay un método que se llama método de máxima verosimilitud que permite obtener de manera analítica y a partir de la función de probabilidad o de densidad de una variable,
a estimadores que cumplen con la mayoría de estas propiedades deseables, ¿sí? O sea, que se llaman estimadores máximo verosímiles, ¿sí? El método concretamente consiste en seleccionar como valor estimado del parámetro aquel que maximiza, una vez que uno ha extraído, la probabilidad de la muestra respecto a todos los valores posibles del parámetro, ¿sí? Como les decía, se trabaja analíticamente, ya vamos a ver algunos ejemplos, a partir de la función de probabilidad o de densidad de una variable aleatoria. Ahora lo voy a presentar a través de un ejemplo para que ustedes intuitivamente entiendan qué es esto de que el método de máxima verosimilitud lo que hace es maximizar la probabilidad de la muestra con respecto a todos los valores posibles del parámetro, ¿sí? Vamos a suponer que se realizó una encuesta de opinión a una muestra aleatoria de 10 personas que fueron elegidas con reemplazo, ¿sí? El hecho de que hayan sido elegidas con reemplazo, acuérdense que garantiza que las observaciones sean independientes, ¿sí? Y se les formula a cada una de esas 10 personas una pregunta que la persona tiene que responder por sí o por no. O sea que tenemos dos categorías excluyentes, ¿sí? Responde que sí o responde que no. Tenemos una muestra de tamaño acotado, el n es igual a 10 personas, ¿sí? Y el muestreo se realizó con reposición, ¿sí? O sea que las características de qué tipo de experimento que ustedes vieron en estadística 1 serían las que corresponden a este ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Qué distribución de probabilidad tendríamos? Bipuntual, no, binomial. Binomial, claro, bipuntual no, porque bipuntual es para un n igual a 1, ¿sí? Y tenemos acá 10 personas, ¿sí? Pero las características son las de un evento binomial que en realidad se genera a partir de un bipuntual, ¿sí? Porque tenemos, como les decía, dos categorías excluyentes, el muestreo se realiza con reemplazo, lo que garantiza que las observaciones sean independientes, el tamaño de la muestra es finito, ¿sí? Y lo que voy a contar es la cantidad de personas, digamos, que respondieron que sí o respondieron que no, según lo que yo define como éxito. O sea que tengo una variable aleatoria discreta, que era otra condición para aplicar el modelo binomial. Y por lo tanto voy a tener una probabilidad asociada con el éxito y una probabilidad asociada con el fracaso, ¿sí? Cada una de estas respuestas puede ser considerada efectivamente como una bipuntual, donde tengo dos categorías, supongamos 1 si la persona responde que sí a la pregunta que yo le formulo y 0 si la persona responde que no, ¿sí? Si cuento la cantidad de personas que responden que sí en la muestra de 10, tengo una binomial correspondiente a esa variable X, ¿sí? Definiendo como éxito que la persona haya respondido que sí a la respuesta que a la pregunta que yo le formule. Bien, entonces a partir de eso, sabiendo que la probabilidad de éxito va a ser la probabilidad de que la persona responda que sí, que era lo que habíamos comentado antes, uno puede determinar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de obtener 3 respuestas afirmativas, ¿sí? Para un n de 10 y considerando distintas probabilidades de éxito. Acá yo he puesto algunos ejemplos. Lógicamente que P, la probabilidad de éxito, puede asumir otros valores entre 0,0 y 0,10, por ejemplo. Puede asumir otros valores. Habría infinitos valores que puede asumir P, que es la probabilidad asociada por el éxito. Yo solo he puesto los valores que van de 0,10 en 0,10, ¿sí? Y he calculado con la binomial, como decíamos, para un n de 10 y un valor de x igual a 3, las probabilidades asociadas a cada uno. Ustedes podrán observar que la probabilidad máxima se obtiene cuando P es igual a 0,30, ¿sí? Cuando P es igual a la probabilidad de que la persona conteste afirmativamente es igual a 0,30, se obtiene la máxima probabilidad asociada a un x igual a 3, ¿sí?
Esto es lo que hace el método de máxima verosimilitud. Busca de todas las posibilidades, digamos, cuál es la que tiene asociada la máxima probabilidad, y ese valor es el estimador máximo verosímil del parámetro. O sea que, en este ejemplo concreto, el estimador máximo verosímil de P es el valor 0,30, porque para ese valor de P, del parámetro P, 0,30, se presenta la mayor probabilidad, ¿sí? Dado un X del ejemplo y un N del ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a hacer analíticamente el método de máxima verosimilitud. Partiendo de una distribución, nosotros en este caso partimos de la binomial, determinar para el parámetro que se quiere estimar cuál es el estimador que tiene asociada la máxima probabilidad de ocurrencia. Entonces, en general, es posible, como les decía, a través de este método, obtener estimadores que cumplen con la mayoría de las propiedades que hemos visto. De esas 4 propiedades, ya vamos a ver que algunos estimadores no cumplen alguna, pero en general se obtienen estimadores que cumplen casi todas las propiedades deseables, ¿sí? Lógicamente que para poder obtener por máxima verosimilitud un parámetro, tengo que conocer cuál es la distribución que tiene la variable en la población, tengo que tomar una muestra de esa población y tengo que saber cuáles son el o los parámetros poblacionales que quiero estimar, ¿sí? Entonces, vamos a partir del ejemplo de la distribución. ¿Qué distribución es? A ver, ya que les he presentado acá. Poisson. Distribución de Poisson, ¿sí? Esta es la función de probabilidad de la distribución de Poisson, que es E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial, ¿sí? Para X que va desde 0 en adelante, porque la Poisson tiene un espacio muestral infinito, ¿sí? Numerable, pero infinito, porque no conocemos el último elemento, y que asume 0 para cualquier otro valor de la variable, ¿sí? El parámetro de la distribución binomia, de la Poisson tiene un único parámetro, que ¿cuál era? ¿Cuál es el parámetro de la distribución de Poisson? Lambda. Lambda, muy bien. Lambda es el único parámetro que tiene la distribución de Poisson que coincide, ¿se acuerdan? Es una de las pocas distribuciones donde la media y la varianza son iguales, y son iguales a lambda, ¿sí? Entonces, ese va a ser el estimador que nosotros queremos estimar, el parámetro, perdón, que nosotros queremos estimar es lambda, en este caso, que es el único parámetro de la distribución, y queremos encontrar el estimador máximo verosímil, ¿sí? Entonces, ¿cómo procedemos aplicando el método de máxima verosimilitud? Lo primero que tenemos que hacer, el paso 1, es encontrar la función de verosimilitud, que va a depender de las observaciones que yo he tomado en la muestra y de él o los parámetros desconocidos. En este caso es un solo parámetro. Hay distribuciones que tienen más de un parámetro. Por ejemplo, la normal tiene 2 parámetros. Tiene mu y tiene sigma cuadrado. Entonces, en el caso de la normal, yo podría querer estimar a alguno de los dos o los dos. En la Poisson solo vamos a estimar lambda porque es el único parámetro de la distribución, ¿sí? Esa función de verosimilitud, que la vamos a denominar L, ¿sí? Como les decía, va a depender de las observaciones que yo tome en la muestra y va a depender del parámetro que yo quiero estimar, que en este caso es lambda. Y se determina como el multiplicatorio para las n observaciones que tengo de la función de probabilidad asociada con cada observación. O sea, retomando un poco lo que vimos cuando realizamos el repaso de la unidad 6, dijimos, si yo tomo de una determinada población con cierta distribución una observación, esa observación va a tener la misma distribución que tiene la variable en la población, ¿sí? O sea que cada una de las n observaciones que yo tomo en la muestra va a tener distribución de Poisson, ¿sí? Como estas observaciones son independientes, porque la muestra es aleatoria, para obtener la función de probabilidad conjunta o de verosimilitud, yo puedo multiplicar
las funciones de probabilidad de cada una de estas variables. O sea, x1 tiene una función de probabilidad de Poisson donde acaba de ser e a la menos lambda por lambda elevado a la x1 sobre x1 factorial, ¿sí? Esa es la distribución de x1. x2 va a tener distribución e a la menos lambda por lambda a la x2 dividido x2 factorial y así sucesivamente cada una de estas xn. Eso se fundamenta en lo que hemos visto en el capítulo 6 de estadística 1, ¿sí? Entonces, como son independientes, ustedes habrán visto que cuando los eventos son independientes, en el capítulo de probabilidad, la probabilidad conjunta se determina multiplicando las probabilidades individuales. Entonces decían, bueno, si A y B son dos eventos independientes, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿sí? Entonces, lo mismo se puede aplicar acá porque son variables aleatorias y son independientes. Entonces, si x1, x2 y xn son independientes entre sí, para determinar la función de probabilidad conjunta, puedo multiplicar las funciones de probabilidades individuales de cada una de ellas, lo que implica multiplicar n veces la función de probabilidad de la Poisson en términos de la x sub i que corresponda, ¿sí? Entonces, ahora analizo cada uno de los términos, digamos, de esta expresión, ¿sí? Fíjense en el e a la menos lambda. Si yo multiplico n veces e a la menos lambda, me va a quedar e a la menos lambda por e a la menos lambda por e a la menos lambda, n veces. Este término es constante, este término de la función de probabilidad no depende del valor que asuma la X. Esta X es distinta de esta y es distinta de esta, ¿sí? Pero este término está solo expresado en términos de constantes, con lo cual, si yo multiplico n veces esta expresión, tengo producto de potencia igual base, los exponentes se se suman, entonces tengo menos lambda más menos lambda más menos lambda, n veces, es lo mismo que a la menos n por lambda, ¿sí? O sea que el multiplicatorio de este término, e a la menos lambda, n veces, se puede escribir como e a la menos n por lambda, ¿sí? Luego tengo este término, lambda a la x sub i. Este término sí va a ir cambiando porque va a ser lambda elevado a la x1 por lambda elevado a la x2 por lambda elevado a la x sub n, donde esta x1, x2, xn son distintas entre sí porque son las observaciones que yo tomé en la muestra. Entonces, tengo producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Acá no puedo simplificar como en el caso anterior porque las x sub i son distintas. Entonces lo dejo expresado. Lambda elevado al sumatorio, para i que va desde 1 hasta n, de las x sub i. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Bueno, entonces, esto, haber trabajado un poquito con estas expresiones del numerador, me permite reformular, digamos, la función de verosimilitud, reemplazando el multiplicatorio de e a la menos lambda por e a la menos lambda por n, y reemplazando el multiplicatorio de lambda a la x sub i por lambda al sumatorio, ¿sí? Abajo sí dejo el sumatorio, el multiplicatorio, perdón, de los factoriales, porque eso ya vamos a ver que después se elimina, digamos, en el paso de derivación, ¿sí? Bien, entonces hasta ahora lo que he logrado es obtener la función de verosimilitud y reexpresarla, digamos, en una forma que me va a ser más fácil después trabajarla para obtener el estimador máximo verosímil. ¿Qué paso sigue una vez que hemos determinado la función esta de máxima verosimilitud L? En general tomar logaritmo natural, porque ya vamos a ver que después hay que derivar esta función L, y en general siempre es más fácil trabajar con la transformación de la función en términos del logaritmo natural, ¿sí? Eso simplifica después el paso de derivación. Entonces, aplico logaritmo natural a la expresión que tenía antes, ¿sí?
y aplico propiedades de los logaritmos, ¿sí? El logaritmo de un producto, que es lo que tengo acá arriba en el numerador, tengo el producto de e a la menos lambda por n, por lambda al sumatorio de los, elevado al sumatorio de los xy. El logaritmo de un producto es suma de los logaritmos. Entonces, esto me queda logaritmo natural de e a la menos lambda por n más el logaritmo natural del segundo factor, lambda elevado al sumatorio de los x sub i, ¿sí? Y después tengo el logaritmo por propiedad, ¿no? El logaritmo de un cociente resta de los logaritmos, o sea que a esto le resto el logaritmo del denominador, ¿sí? Lo que he hecho entonces acá es aplicar logaritmo natural a la función de verosimilitud y aplicar propiedades de los logaritmos, ¿sí? El logaritmo de un exponente es igual a, el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Entonces, logaritmo natural de e a la menos lambda por n me queda el exponente menos lambda por n por el logaritmo natural de e, que es la base, esto es igual a 1, logaritmo natural de e es igual a 1. Acá aplico lo mismo, logaritmo natural de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Esto me permite bajar el sumatorio de los x sub i y multiplicarlo por el logaritmo natural de la base, que es lambda, menos esta última expresión, ¿sí? Fíjense que lo que he logrado con el logaritmo es linealizar la expresión que antes tenía como un cociente, ¿sí? Al aplicar logaritmo me queda esta expresión que vamos a ver que es mucho más fácil que derivar que esta expresión original. Por eso se aplica el logaritmo natural, a fin de linealizar la expresión y hacer más fácil después la derivación, ¿sí? Bien, una vez que tengo la expresión, que ya la he trabajado, he aplicado propiedades de los logaritmos, el paso siguiente va a ser derivar el logaritmo natural, entonces, de L, respecto del parámetro estimar, que en nuestro caso era lambda, ¿sí? Si hago la derivada respecto de lambda, fíjense que acá esto nos había quedado 1, habíamos dicho, y acá me queda menos lambda por n, o sea que es constante por función, es la constante por la derivada de menos lambda, que es menos 1, ¿sí? Entonces me queda menos n, ¿sí? Eso sería la derivada del primer término. Después tengo que derivar este segundo término respecto de lambda. Sumatorio de los x sub i es una constante por la derivada del logaritmo natural de lambda, que es 1 sobre lambda. Entonces me queda constante por función, es la constante por la derivada del logaritmo natural de lambda, que es 1 sobre lambda, ¿sí? Y después me queda por derivar este término que no tiene lambda, entonces la derivada sería como una constante, porque este término no tiene lambda, la derivada de una constante es 0. Por eso me queda menos 0 acá, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá en la derivación? No, profe. Bueno. Entonces, una vez que derivo, igualo a 0 la derivada y despejo el parámetro estimar, que es lo que hicimos en el paso siguiente, ¿sí? Igualo a esta expresión, que es la derivada, este término lógicamente desaparece, no tiene sentido, y lo igualo a 0, ¿sí? Fíjense que acá, una vez que igualo a 0, ya reemplazo el parámetro estimar por su estimador, porque lo que voy a hacer es despejar justamente el estimador máximo verosímil de ese parámetro. Después es relativamente sencillo a partir de aquí, porque lo que hay que hacer es despejar el parámetro a estimar, que es reemplazado ahora por su estimador, ¿sí? Entonces, bueno, este n lógicamente pasa sumando al otro término, me queda sumatorio de 1 sobre lambda sombrero, ¿sí? Si este lo paso acá al otro término y recomodo, me queda que el estimador de lambda, una vez que despejo, es sumatorio de los x sub i sobre n, ¿sí? Del despeje de esta expresión de lambda sombrero, ¿sí? Esto no es otra cosa que la media muestral, el sumatorio de los x sub i sobre n es la media muestral, y es lógico porque habíamos dicho que
el parámetro de la Poisson es lambda, coincide con la esperanza de esa distribución, ¿sí? O sea que el estimador máximo verosímil del parámetro lambda se obtiene como la sumatoria de los x sub i sobre n, que no es otra cosa que la media muestral. La media muestral en una distribución de Poisson es el estimador máximo verosímil del parámetro lambda, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Profe, perdón, ¿puede repetir la interpretación después de, o sea, la conclusión sería? Y porque acá lo que hemos obtenido es la media muestral, hemos obtenido el sumatorio de los x sub i sobre n. Este sería el estimador máximo verosímil del parámetro lambda de la distribución de Poisson, o sea que el estimador máximo verosímil de Poisson, del parámetro de Poisson, es la media muestral. ¿Sí? Perfecto, gracias, El profe. estimador máximo verosímil de la media poblacional en una distribución de Poisson, o sea, del lambda, es la media de la muestra, ¿sí? Pero lo hemos demostrado analíticamente, intuitivamente uno lo puede saber, porque en general hemos visto que el mejor estimador de la media poblacional es la media de una muestra, ¿sí? Ya lo habíamos visto antes, que es insesgado, ¿sí? Que es eficiente, pero acá lo que hemos demostrado es para una distribución en particular, que es la distribución de Poisson, partiendo de su función de probabilidad, ¿sí? Bien. Ustedes podrían aplicar este ejemplo para cualquier distribución. Creo que en el apunte tienen desarrollado el caso de la distribución normal, a partir de la función de distribución de la normal, les calcula los estimadores máximo verosímil, desarrolla el método de máxima verosimilitud para la media y para la varianza, ¿sí? Pueden probar también con la distribución exponencial, por ejemplo, ¿sí? Ustedes saben cuál es la función de probabilidad de una exponencial, es lambda por e a la menos lambda por x, a partir de la función de distribución, de densidad de la exponencial, podrían derivar el estimador máximo verosímil de la exponencial. Y de cualquier distribución, si yo les diera una distribución que ustedes no conocen, no sé, una gamma, o una beta, distribuciones que no las trabajamos en la materia, pero les doy la función de densidad de esa variable, ustedes deberían ser capaces y de ir aplicando estos pasos que hemos ido viendo para obtener el estimador máximo verosímil del parámetro o los parámetros que yo les indique para esas distribuciones. Los pasos siempre son los mismos, ¿sí? Establecer cuál es, que creo que los tengo después resumidos, no sé, establecer primero la función, como habíamos dicho, la función de verosimilitud, que es el multiplicatorio de las funciones de densidad o de probabilidad individuales. El segundo paso es tomar logaritmo natural de esa función de verosimilitud, derivar el logaritmo respecto al parámetro estimar, igualar a 0 y despejar el parámetro, ¿sí? Esos pasos, esos 4 pasos que hemos visto, partiendo de cualquier función de probabilidad o de densidad, ustedes deberían ser capaces de obtener entonces el estimador máximo verosímil de alguno de los parámetros de la distribución, ¿sí? El otro ejemplo, seguramente en el práctico van a hacer algún otro caso. Yo les he planteado también el ejemplo de la distribución bipuntual, ¿sí? Donde queremos estimar obtener el estimador máximo verosímil del parámetro P, que es la probabilidad de éxito, ¿sí? De nuevo, partimos obteniendo la función de verosimilitud como el multiplicatorio, en este caso, de P a la X por 1 menos P a la 1 menos X, que es la función de densidad de la bipuntual para las n observaciones incluidas en la muestra, ¿sí? Si yo multiplico acá P elevado a la X1 por P elevado a la X2 por P elevado a la Xn, lo que obtengo es P elevado al sumatorio de las X sub i, ¿sí? Tengo producto de potencia igual base, los exponentes se suman. Tengo sumatorio de los X sub i, y acá, en el caso de 1 menos P, voy a tener el sumatorio del exponente, que es 1 menos X sub i, ¿sí? Esto también se puede expresar como
si yo sumo el 1 n veces, lo que obtengo es n, y si sumo las x sub i n veces, obtengo este sumatorio de los x sub i, que es lo que acá hemos puesto como x de la binomial, ¿sí? Esta, lógicamente, que si multiplico n veces la función de densidad de una bipuntual, lo que obtengo es la distribución binomial, ¿sí? Porque la binomial no es otra cosa que que varias bipuntuales, digamos, independientes. Entonces, hemos llegado, partiendo de la bipuntual y aplicando el concepto de función de verosimilitud a la función de probabilidad de una distribución binomial, que es p a la x por 1 menos p a la n menos x, ¿sí? Entonces, teniendo ya la función de verosimilitud, lo que hago es aplicar, como habíamos dicho antes, el logaritmo natural, ¿sí? Acá tengo el logaritmo natural de un producto, es igual a la suma de los logaritmos naturales, ¿sí? Logaritmo natural de un exponente era, de una potencia, era el exponente por el logaritmo de la base. Entonces, aplicando propiedades de los logaritmos, me queda x por el logaritmo natural de p más n menos x por el logaritmo natural de 1 menos p, ¿sí? Lo que hice fue aplicar entonces propiedades de los logaritmos, que son las mismas que aplicamos para el caso de la Poisson. Ahora, una vez que tenía la función de verosimilitud y le había aplicado el logaritmo, lo que hacíamos era derivar respecto al parámetro estimar, que en este caso es la proporción, ¿sí? Entonces, si derivo, acá me queda x, que es una constante, por la derivada del logaritmo natural de p, que es 1 menos p, 1 sobre p, ¿sí? Acá me queda esto, que es una constante, por la derivada del logaritmo natural de 1 menos p, que es 1 sobre 1 menos p, y después la derivada de menos p me queda menos 1, que hace que esto que venía siendo una suma se transforme acá en una resta, ¿sí? En lugar de poner acá el menos 1 multiplicando, ya directamente cambié acá el signo, ¿sí? Ahora igualo a 0, una vez que tengo la expresión ya derivada, ¿sí? Igualo a 0 y despejo el parámetro a estimar, ¿sí? Entonces, igualo a esta expresión a 0, ¿sí? Acá saco denominador común, p por 1 menos p, ¿sí? Trabajo un poquito, digamos, algebraicamente con esta expresión, ¿sí? Fíjense que acá también, para hacerlo más fácil, se hace como un reemplazo. Acá se aplica propiedad distributiva cuando sacan el denominador común y les queda np por xp, que puede expresarse como x menos xp, ¿sí? Sacando la n como factor común y acá esto como x, y entonces reemplazo acá el p común por el p sombrero y despejo el valor despejo, digamos, el parámetro estimar, y me queda x sobre n, que no es otra cosa que la definición de la proporción muestral. ¿Cómo definimos la proporción muestral? Como la cantidad de éxitos dividido el tamaño de la muestra, ¿sí? Eso sería el estimador máximo verosímil del parámetro P en una distribución binomial, ¿sí? Bien. Bueno, esto de todos modos vuélvanlo a ver, porque ya estamos llegando ahora al final de la clase y no voy a entrar en estimación por intervalo porque hemos visto mucho hoy. Repasen como de esta unidad es la parte más de desarrollo, como más parecida, yo les decía, a las demostraciones que por ahí han visto en Estadística 1, ¿sí? En general, después el resto de la materia es bastante más aplicado, pero esta primera parte tiene toda esta parte más teórica, o más de aplicación de este método, que no tiene tanta aplicación práctica, digamos, en ejemplos concretos, sino que se trata de la teoría que sustenta un poco lo que vamos a trabajar a partir del miércoles, que es la estimación por intervalos, que ahí sí ya vamos a ir viendo ejemplos más concretos, ¿sí? De aplicación práctica. Entonces, la idea es que revean mañana, que no tienen clase, esto. Si hay alguna duda, el miércoles lo revisamos antes de empezar la clase. De
continuar. Y bueno, el jueves seguramente en el práctico realizarán otros casos, como les decía, también les recomiendo ver del apunte el caso de la distribución normal, si bien está explicado paso a paso en el apunte, que entiendan todos los pasos que se van haciendo para obtener los estimadores máximo verosímil de la media y de la varianza de una distribución normal, y si no entienden alguna parte, que nos consulten, ¿sí? A través en la clase o a través de los foros, ¿sí? Y seguramente Inés en el práctico el jueves les dará algún otro caso, ¿sí? Para trabajar distinto a lo que hemos visto. Bueno, hemos visto Poisson y binomial hoy, tienen el de normal en el apunte, creo que les queda exponencial para trabajar de las distribuciones que ustedes vieron en estadística 1, que la pueden ir haciendo a la del exponencial si quieren, porque como les dije, tomen la función de densidad del exponencial y a partir de eso traten de ir aplicando los pasos que hemos visto hoy, o bien, no sé, a lo mejor ella saca algo, consigue alguna otra distribución no conocida, y que tengan que ustedes ir aplicando los pasos. Si ella no les diera, yo el viernes les puedo dar algún otro caso de una distribución que no hayan trabajado en estadística 1, y que a partir de la función de densidad derivemos el estimador máximo verosímil, ¿sí? Bueno, en principio entonces nos vemos el miércoles en el mismo horario. Esta semana vamos a usar toda la semana el mismo link, ¿sí? Para ingresar, porque así yo puedo grabar las clases. La semana que viene van a